Muy buenas tardes, continuamos con nuestro temario. Vemos el tema de estructura de un computador clásico. En la anterior clase habíamos visto algunas partes de la primera computadora, donde teníamos la unidad de control, la unidad de memoria y la ALU. Veamos qué ocurre a continuación. Este computador clásico debería tener mínimamente a alguien que puede explorar. Eso significa que va a buscar las instrucciones de la memoria que tenemos, y esto de hecho se encuentra en esa memoria donde están datos e instrucciones. Una vez que ya sabe dónde está, interpreta. Eso significa que lo va a decodificar de tal manera que la máquina lo pueda entender. Y al final lo que realiza es ejecutar. Eso significa que le da señales de control necesarias para que realicen esa orden de instrucción. Para poder realizar esas tareas, este sistema dispone de un hardware, o sea, de una constitución física, que son circuitos que elaboran funciones lógicas más o menos complejas, que están interconectadas sobre tarjetas, que son los elementos funcionales, características definidas. Van formando rack o armarios con sus periféricos, teletipos, consolas, visualización, impresoras, perforadoras y etc. Cada computador que nosotros disponemos dispone de un conjunto de instrucciones inicial básico, y esta es una característica de su hardware. Este conjunto básico de instrucciones define completamente al computador. El software no se limita a este conjunto de instrucciones, más bien con este conjunto básico nosotros podríamos construir otros programas adicionales ya con lenguajes más evolucionados. Los computadores explicados de esta manera son llamados los computadores de propósito general, que pueden hacer casi cualquier trabajo. Podemos ver un diagrama de este computador. Vean, a la diferencia que hemos visto en la primera parte, parece que se han agregado algunas unidades y se mantienen otras. Por ejemplo, la unidad de proceso no lo teníamos, la unidad de memoria teníamos, la unidad de control teníamos. Creo que la ALU se ha convertido en una unidad de proceso, pero para agregar datos y sacar información tenemos una unidad de entrada, una unidad de acoplamiento y el dispositivo de entrada. Eso significa que el dispositivo de entrada se conectará a esta unidad de entrada. De la misma manera tengo una unidad de salida que está con una unidad de acoplamiento y los dispositivos de salida. Por lo demás, parece que se ha mantenido lo que teníamos acá. Este diagrama que hemos visto se basa casi estrictamente lo que sacó Charles Babbage en el siglo XIX, quien estableció principios básicos de la construcción de computadores modernos en su máquina analítica. Babbage lo hizo en forma mecánica, pero actualmente las computadoras son electrónicas, pero tienen las mismas funciones que actualmente tenemos con la parte mecánica. Hacemos una descripción de cada parte del computador que hemos observado. Tenemos una unidad central de proceso, que eso no teníamos en nuestro primer diagrama, pero dice que es solamente la ALU, pero que se ha agregado algunos otros elementos para mejorar su desempeño, tales como algún registro de acumulador, registro de estado, banderas u otros registros. Se ha agregado entonces un circuito para poder almacenar algo dentro de esta unidad central de proceso.
Las unidades de entrada y salida son encargadas de gestionar la transferencia de datos desde los dispositivos de entrada y de salida. Están construidos básicamente, me dicen, con multiplexores y algunos registros donde se depositan temporalmente la información. Voy a suponer que tengo un dispositivo mecánico y quiero que la computadora entienda eso. Entonces necesito una unidad de entrada y salida que pueda convertir esa información a la computadora. Y eso lo hace la unidad de acoplamiento. La unidad de acoplamiento, conocidas más como interfaces, realizan la tarea de adecuar los diferentes formatos de información que trabajan los dispositivos de entrada y salida. Si yo quiero mediante mi línea telefónica tener internet, cosa que ofrecía antiguamente Coteor, entonces necesitaba una unidad de acoplamiento que era el fax modem. Con ese podía tener internet. Los dispositivos de entrada y salida de periféricos, de hecho, estas nos permiten interactuar con el equipo. Podíamos tener ahí impresoras, teclados y todo lo demás referente a dispositivos externos. La estructura de nuestro computador moderno ha ido evolucionando de una manera que llega a la figura 5. Ahí se puede ver también las mismas unidades, pero en un diagrama distinto. Si ustedes observan, tenemos la unidad de proceso, unidad de control, controlador de sistema, unidad de memoria. Parece que estos tres hemos tenido desde el principio, pero se ha agregado un controlador de sistema, una interfaz, dispositivos, interfaz, dispositivos. Todas cuelgan de este bus de sistema. Lo único que ha sufrido, nos dice, que es las interconexiones. Y eso lo hacen a través de buses, que antes no era así. Esta interconexión mediante los buses ha representado un gran ahorro en la parte de interconexión y simplificación desde el punto de vista estructural. Todas las unidades están colgadas vía ese bus y se puede agregar o quitar elementos a ese bus. Esto se ha logrado hacer porque se ha tenido un dispositivo que podía estar en triestati. ¿Qué significa eso? Que puede estar en tres estados: estado de conducción 0 y 1 y estado de alta impedancia. Para poder conectar y desconectar cualquier dispositivo, deberíamos colocar el equipo en un estado de impedancia. De esa manera puedo quitar o sacar elementos. Pero esta figura va cambiando otra vez y tenemos esta última figura, que es la estructura del computador moderno. Esta estructura del computador moderno lo que hace es, el bus único que teníamos lo divide en 4 buses: un bus de direcciones, bus de datos, bus de control y bus de alimentación. De igual manera tenemos todavía la unidad de memoria, unidad de control, unidad de proceso, controlador de sistema, interfaz, dispositivos, fuente de poder, interfaz, dispositivos. Parece el mismo diagrama, solo que se ha agregado ahora una fuente de poder. Vemos en realidad que tuviéramos 4 buses de alimentación, dirección, datos y control. Y además tuviéramos algunas unidades: memoria, control, proceso, controlador de sistema, controladores de dispositivos de entradas y salidas o interfaz, dispositivos de entrada y fuente de alimentación. Vamos a ver paso a paso cada uno de ellos. Empezamos con el bus de alimentación. Este bus hace llegar a todos los componentes energía eléctrica necesaria para que funcione este dispositivo. Como es un dispositivo electrónico,
de hecho necesita energía. La energía puede ser 3.3 voltios, 5 voltios o 12 voltios. Entonces, tuviéramos acá algunos ejemplos de voltajes. Acá solamente hay dos, el 5, 12. Y tuviéramos el 3.3 más. ¿Por qué se necesita distintos voltajes? Generalmente los circuitos necesitan 5 voltios, los motores que tienen necesitan 12 voltios y algunos otros circuitos delicados tal vez 3.3 voltios. Tenemos el bus de control. Este bus de control lo único que hace es enviar señales de control del sistema, tales como temporización, que significa impulsos de reloj, elementales o estados de sincronización que sincronizan el funcionamiento de las diferentes partes del sistema, o señales de sentido de los datos, como las órdenes de lectura o escritura. También puede decirnos las señales de ocupación, si un dispositivo está ocupado o no está ocupado, o señales de interrupción que podemos hacer que un dispositivo cancele o interrumpa algún proceso y active nuestro proceso. Tenemos ahora el bus de direcciones. Esta solamente transporta para llevar direcciones de memoria de todas las que nosotros tenemos en nuestra memoria o la unidad de memoria. Entonces traslada solamente esa información. Estos datos de direcciones pueden ser de la memoria o pueden ser de algún puerto de entrada y salida. Esta información nos permite acceder para leer o escribir de manera controlada y ordenada las posiciones de memoria al tener la dirección. La información del bus de direcciones los proporciona o bien el contador de programa, también llamado puntero, o busca una instrucción con los registros auxiliares de la unidad de control. Tenemos ahora el bus de datos. Como su nombre indica, solamente transporta información de un lugar a otro lugar. Generalmente esta información ha de ser procesada y luego será llevada a algún sitio como resultado. Para lo cual en el bus de direcciones nosotros vemos en qué localidad está ese dato o en qué puerto está ese dato o a dónde voy a llevar ese dato. En el bus de datos, además, se utiliza para el acumulador, los registros, la unidad aritmética o el registro de instrucciones. En cada operación de búsqueda de instrucciones y el buffer de datos de la memoria, las operaciones de lectura y escritura. El número de bits que tiene este bus hace que nuestro equipo sea muy veloz o muy lento. Bueno, hasta ahí habríamos visto todos los buses que llevan algo de información. A continuación vemos las unidades funcionales. Empezamos por la fuente de alimentación. Este es el dispositivo que lleva la información de la energía eléctrica a los diferentes dispositivos. Su trabajo fundamental es agarrar los 220 voltios de corriente alterna y convertirlo a corriente continua. Los valores de estas corrientes continuas pueden variar de 3.3, 5 o 12 voltios. La unidad de proceso se encarga de realizar las operaciones aritméticas y lógicas, transferencias de registro a la memoria. Las operaciones que realiza por lo general sería entre registros, memoria y registro, registro o memoria o acumulador,
entre dato inmediato del programa y el acumulador o registro. Mientras que la unidad de proceso está construida básicamente con lo siguiente: una unidad aritmética lógica, que esa la teníamos en el primer diagrama, que es una unidad que realiza solamente operaciones lógicas y aritméticas y transferencias. Es un circuito combinacional. También tiene un acumulador. Generalmente todas las operaciones que hace la unidad aritmética lógica se almacenan en el acumulador. También tenemos un registro de banderas. Este registro de banderas está formado por biestables, que me dice si el registro está activo o desactivo. Tiene una cantidad de registros, como la bandera de acarreo, bandera de cero, estado del sistema, bandera de interrupciones. En realidad yo lo comparo esto como una competencia de la Fórmula 1, donde los instructores que controlan el evento levantan una bandera de peligro o avance o pare, y lo mismo ocurre en el computador. Tenemos banderas que se activan tras realizar alguna operación. Por ejemplo, si ustedes hacen la división de 5 dividido entre 0, se activará una bandera. Si ustedes hacen una resta de 5 menos 5, se activará otra bandera. Y esas activaciones hacen que el computador tome alguna decisión. Tenemos otros registros dentro de la unidad de proceso que nos van a ayudar a realizar algunas tareas muy rápidamente. Vamos con la unidad de control. La unidad de control es el corazón de nuestro computador digital y de hecho se encarga de rescatar las instrucciones, sería el estado de búsqueda, las preserva temporalmente en su memoria, las decodifica y finalmente las ejecuta. Esa es la tarea de la unidad de control. Tenemos una memoria llena de código. Uno por uno va a ir buscando la instrucción. Las va a preservar, decodificar y ejecutarlas al final. Para lo cual tiene las siguientes partes. Tiene una base de tiempos o pulsos de reloj que se sincronizan con los estados elementales del computador. También tiene un puntero de programa o contador de programa o puntero de instrucciones, que es el que nos dice qué instrucción se ha ejecutado. Y este se va incrementando o incrementando automáticamente a la siguiente instrucción. Si por ejemplo la primera instrucción es imprima hola, imprime, se avanza a la siguiente instrucción y así sucesivamente. Esto nosotros no modificamos, el computador lo hace internamente. Tenemos un registro de instrucciones. Guarda temporalmente la dirección obtenida de la memoria en la fase de búsqueda de instrucción. Sacamos la búsqueda, cuál es la dirección, y lo guarda en este registro de instrucciones. Y luego tenemos que decodificar estas instrucciones. Tenemos un decodificador. Al recibir el registro de instrucciones, el código de las instrucciones, la interpreta y la envía a la matriz de control. ¿Qué es la matriz de control? Es un dispositivo secuenciador y generador de microinstrucciones. Establece todas las señales, apertura de puertas y relojes que hacen transferir información de uno a otros registros. Da la orden de lectura y escritura. Entonces, la unidad de control es la encargada de ejecutar las diferentes fases u operaciones del computador. Tenemos también en la unidad de control lo que es el puntero de pila. El puntero de pila, en realidad, o pila, tuviéramos en la computadora directamente, primero o último en entrar, primero en salir. Eso trabaja normalmente en el computador. Ya generalmente cuando yo salto a alguna dirección tengo que
guardar el elemento de la dirección de retorno. Pero esto nuevamente se maneja internamente por el computador. El registro es SP, sería el puntero de pila. A continuación veríamos lo que es la unidad de memoria, aunque hemos hablado ya de esta unidad. Acá se almacenan de hecho las instrucciones y los datos. Es un circuito secuencial que almacena cantidad de valores binarios. De hecho está construida por un bus de direcciones. Tuviéramos una cantidad de celdas y tuviéramos las direcciones. En cada una dirección tenemos un valor que vamos a poder sacar. Y están organizados de 8 bits, un byte. Nuestro diagrama sería esto. Tuviéramos ahí las direcciones, todos estos números, tuviéramos los datos acá adentro. Tenemos otra unidad funcional que son los controladores de sistema. Estos dispositivos liberan a la unidad de control de procesos de algunas tareas. Son los que permiten al sistema realizar tareas independientemente de la unidad de control y de proceso, tales como DMAs y PICs, que son acceso directo a memoria, o un interruptor programable, un controlador. Se puede agregar a un computador varios ayudantes como estos que realizan una tarea específica. Tuviéramos los controladores de dispositivos. Estos son las unidades de acoplamiento o interfaces. Me permiten conectarme con el dispositivo externo, con el computador, para que ambos se entiendan. Podríamos decir que es el traductor. Podemos tener dispositivos mecánicos inclusive que pueden interactuar con nuestro equipo, pero tenemos que construir una interfaz que haga eso. En algunos ejemplos tuviéramos una pantalla, una unidad de disco y etcétera. Y al final tuviéramos los dispositivos de entrada y salida, que son los que nos van a permitir sacar información o ingresar información. Teclado, monitor, unidad de disco, impresoras, etcétera. Habríamos visto que la unidad central de proceso y el microprocesador lo hemos explicado en todo lo que hemos visto en este momento. Y estos dos bloques que estamos hablando se pueden unir, la unidad de proceso y la unidad de control, y se va a obtener un solo nombre, que es la unidad central de proceso. Con todo lo que hemos hecho, habríamos obtenido la unión de la unidad de proceso y la unidad de control, la CPU. Eso significa que si yo agarro este dispositivo y este dispositivo, lo tengo en el procesador, toda esta información. Y este es nuestro corazón para nuestro dispositivo, que tuviera entonces la unión de la unidad de proceso y la unidad de control. Entonces la unidad central de proceso no es más que el microprocesador. Bueno, entre microprocesadores tenemos una gran variedad, tal vez podríamos revisar algunos. El que vamos a manejar sería el 8086, pero hay una gran variedad que ustedes conocen, los últimos. Yo conozco los antiguos y los vamos a ver tal vez en alguna oportunidad. Bueno, con eso habríamos acabado otra parte teórica que deberíamos realizarlo. Muchas gracias por su atención. Será hasta la próxima clase.